Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Estamos viendo estos capítulos de Romanos que está dirigido exclusivamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, relacionado con los gentiles. Uno es el pueblo de Israel, que Dios se separó, una nación. Pero hay otro grupo que no es pueblo, sino cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por otro lado están los gentiles, toda la gente que no conoce a Dios, tienen religión, pero no tienen al Dios verdadero. Gracias a Dios, estamos en Jesucristo, el único medio para alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que estamos viendo estos capítulos 9, 10, 11, de donde está referido, después de que Pablo hace la exposición doctrinal de la salvación por gracia, el evangelio de poder. ¿Qué pasó con los judíos? Un pueblo escogido desde antes, una nación, el cual se dedicó, y como les dije, la gran parte de este libro habla de Israel, gran parte, el Antiguo Testamento. Después está dirigido ya a los gentiles, a la iglesia. Y entonces decíamos en el anterior mensaje, hablamos de la gran tristeza que tenía el apóstol Pablo en su corazón. Gran tristeza de Pablo por la incredulidad de Israel en este tiempo. Fueron incrédulos, no aceptaron al Mesías, a pesar de sus privilegios que tiene Israel. Dios hizo pactos con Israel, les dio privilegios, les dio bendiciones. Con todo eso, no creyeron cuando vino el Señor Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la ceguera de Israel y la misericordia hacia los gentiles. Eso ya lo habían anunciado, está profetizado. Y entonces, siguiendo a Romanos, donde hemos visto el capítulo 9, ahí empezamos, y la gran tristeza de Pablo, en el 9.2, ya. 9.2, recordando el anterior mensaje, dice Pablo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo era judío y oraba, tenía tristeza por los de su nación, ya por sus parientes. En nuestro corazón debe haber también esa actitud. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¡Qué bueno! Estamos seguros, nos iremos con Él. Pero ¿qué de nuestros parientes que no tienen a Cristo o que se han alejado? Entonces Pablo oraba continuamente, como que nosotros debemos orar por todos los que nos rodean y nuestros familiares. Estamos orando también. Israel tuvo privilegios. Dios les dio privilegios. Estoy un poquito recordando lo anterior, el 9, Romanos estamos, 9, que tenía gran dolor por los de su naturaleza, según la carne,
los judíos. Y en el 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son, mire las bendiciones que tienen o han tenido los israelitas, que son israelitos, de los cuales son, ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. A ellos se les dio la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Miren, Abraham, Isaac, Jacob. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, y esto es mucho más, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, según la carne, era judío. Nació de esa nación. Y era Dios, y es Dios. Después que habla de las promesas y todo eso en el capítulo 10, en el capítulo 9 al 30 dice, ¿qué diremos a esto? La pregunta, 9:30, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pasó? Ahora que los gentiles que no íbamos tras la justicia, han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe, nada más. El justo por la fe vivirá. Eso es todo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, querían cumplir la ley. La salvación no es por obras, es por creer. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ya lo hemos explicado eso, y fueron esparcidos por todas las naciones hasta hoy, ¿ya? Y así, por eso Pablo oraba por ellos en el 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vamos al capítulo 11. Ahí entramos en el mensaje de hoy. 11. El asunto, el tema de este día, de esta hora, es el remanente de Israel. Veamos. 11:1. Digo pues, dice Pablo nuevamente, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A ese pueblo Israel, con todos los privilegios y bendiciones. ¿Habrá desechado ya a su pueblo? Pablo mismo responde, en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mira, él, neto, judío, Pablo. Otra vez. No, en otras palabras está diciendo, si Dios hubiese desechado a su pueblo Israel, a mí también me hubiese desechado. Pero miren, yo soy judío. Había tribus, 12 tribus. Yo soy de la tribu más pequeña, aquella, la tribu de Benjamín, está diciendo él. En ninguna manera no ha desechado. Yo soy israelita, neto, está diciendo, de sangre pura, judía, quiere decir, israelita, de la descendencia de Abraham, a quien se le hizo las promesas, de la tribu de Benjamín. Quiero explicar un poquito esto, un poco más. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, se está identificando él. Yo soy neto, judío, sangre judía. En otras palabras, está diciendo, porque había judíos prosélitos
¿Qué es un judío prosélito? Un gentil que se hacía judío mediante los requerimientos que se hacía, se circuncidaban y llegaban a ser judíos, algunos. Pablo está diciendo, no, yo soy netamente judío. Había judíos prosélitos. Como ya les voy indicando, ¿qué es un prosélito? Es alguien que toma la nacionalidad, ¿no? Con todos los requerimientos que pedía el judaísmo. ¿Ya? Prosélito. No sé si has visto eso en la Biblia. Por ejemplo, un prosélito en los días de que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés y había mucha gente convertida. Atiendan, ¿cuántos están atentos? Digan amén. En los días del Pentecostés mucha gente se convirtió, muchísima. Y había que atender a la gente. Y los apóstoles servían a los necesitados y dijeron, no es correcto que los apóstoles estaban ahí atendiendo. No está bien que nosotros atendamos a tanta gente. Nosotros tenemos que ocuparnos de la palabra y la oración. Llamemos a toda la congregación, dijeron, a toda la multitud, nombremos 7 diáconos. Y entre ellos, entre los 7, había uno de los 7 diáconos. Si podemos ver allá, ya, en Hechos al principio, Hechos, es un paréntesis que estoy haciendo, ya. Los 7 diáconos, creo que está en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Ya. Vamos a encontrar. Ya. 4, 5. 6. Ya. Segunda persecución. No lo encuentro. Si alguien puede ayudarme a encontrar de los nombramientos de los 7 diáconos. ¿Perdón? 6:5. Ahí está. Gracias, hermano. Convocaron a la multitud y dijeron, nombremos 7 diáconos. Varones de buen testimonio. Mire cómo tienen que ser los diáconos. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien nos encarguemos este trabajo de distribución. Nosotros nos ocupamos en la oración, en la palabra, en la predicación. Y nombraron a 7 y están sus nombres. Y agradó, el 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron, ¿a quién? Digan, ¿a quién? Fuerte, primero, ¿a quién? ¿Lleno de qué estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y luego, a otro, y el último, que era Nicolás, prosélito. Nosotros conocemos a Esteban, Felipe, bien. Nicolás era uno de los diáconos y era prosélito, uno que se había hecho judío, pero creyente. Bueno, un paréntesis. Volvemos a Romanos, donde estamos. Romanos 11, ¿ya? Ahí. Romanos 11. Romanos 11. Dice así.
Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino yo también soy judío, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí hay otro detalle. De la tribu de Benjamín. En Israel había 12 tribus. Y 10 tribus, cuando se separaron, se apartaron de la tribu de Judá. 10. Pero Benjamín, la tribu de Benjamín se quedó con la tribu de Judá en Jerusalén. Así que estaba en los que estaban fieles. Por eso dice Pablo, se identifica y dice, soy de la tribu de Benjamín, no soy de los que se han apartado. También dice, quiere decir, no lo dice ahí, pero que da a entender. El 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, no ha desechado Dios a Israel, su pueblo, el cual desde antes conoció. Ahora viene una pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, esto lo hizo? Allí en el Monte Carmelo y todo eso de Elías, conocemos la historia, cuando desafió a los profetas de Baal. Y él invoca a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte. Esto es después de ese acontecimiento, que Elías hizo preparar el altar, les dio lugar primero a los profetas de Baal, no pasó nada. Pero cuando Elías oró, descendió fuego del cielo y consumió todo el altar, la ofrenda que estaba ahí. Y Elías, un poquito así, porque vamos a ir, si no, a Primeras Reyes, pueden después ver, capítulo 19, ahí está la historia de Elías. Elías, después de desafiar a los profetas de Baal, con los cuales el rey mismo de Israel se había tomado con ellos, se había corrompido la nación. El rey Acab y su mujer Jezabel, una mujer impía. Entonces, después que hizo esa hazaña en el Monte Carmelo, desafiando a los 450 profetas de Baal, después que hizo, descendió fuego del cielo, los llevó y los degolló a los 450 profetas de Baal. La mujer Jezabel, la mujer de Acab, cuando se enteró dijo, si mañana a estas horas no te veo, Elías, igual que los profetas que has degollado, ya, mañana a estas horas te hago lo mismo, en otras palabras. El profeta se asustó también y escapó. Escapaba por el desierto, 40 días, hacia el monte de Horeb. Y se cansó y se metió en una cueva, la historia está ahí, ¿ya? Y vino una voz y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces le dice esta palabra que está aquí, ¿ya? 11:3 de Romanos, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero
¿Qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios? Le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En otras palabras, no eres solo tú, hay 7,000. El 5 dice, así también, aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo y en esta dispensación, así también, aún en este tiempo, ha quedado ¿qué? Un remanente escogido por gracia. ¿Qué es un remanente? Un grupo, un residuo escogido por Dios. Ahora nos va a aclarar mucho más que Dios es el que escoge, no el hombre. Y Dios se reservó 7,000 hombres en este tiempo también. Ha quedado un remanente. Remanente es igual al resto o un grupo escogido por gracia. ¿Ya? Le dice Dios la divina respuesta. Entonces quiere decir que Dios escoge un grupo, no es un grupo pequeño, ¿ya? Entonces hay un remanente escogido por gracia. Quiere decir que dentro de todo lo que es Israel, según la carne, hay un grupo escogido, un Israel espiritual, escogido por gracia. Un Israel espiritual dentro del Israel como nación, hermano. No ha desechado Dios a su pueblo. Hay salvación de un grupo elegido. Y Pablo mismo es la prueba, como en el versículo 1. Israelita, neto del linaje de Abraham y de la tribu de Benjamín. El tema del remanente. En la historia bíblica, en el desarrollo de la historia, se puede, dentro del pueblo de la nación de Israel, se puede observar un remanente. Un Israel dentro de lo que es la Israel como nación. Hay judíos escogidos que en este tiempo también son salvos, pero Dios es el que escoge, y así fue en tiempos de Elías. Y en toda la historia, a través de la historia, se ve en la Biblia que hay un remanente escogido por Dios. Dios es el que escoge, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos así, en el 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Recordemos algunos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ese remanente está a través de las páginas del libro, o a través de la historia de Israel. Por ejemplo, recordemos de la historia de Esther. Ahí está el libro de Esther. Y Mardoqueo pertenecían al remanente. La historia de Daniel, el profeta Daniel, y ahí está su libro, el Daniel. Daniel, joven, que fue llevado cautivo cuando Nabucodonosor
los cercó y se los llevó cautivo con sus 3 amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Es el residuo, es el remanente. Miren, la historia también sigue aquí mucho más. La historia de Esdras, Nehemías, quienes retornaron ya en su tiempo. Y así, ha habido todas esas historias y mucho más. Hablan de un remanente escogido por gracia. También en este tiempo, hermano. La historia de Daniel, lo sabemos, y de sus 3 amigos. La fe y las hazañas que hicieron. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Lo echaron? ¿Dónde lo echaron? Al foso de los leones. Porque Daniel y sus amigos, bueno, los prepararon, los encontraron, que tenían una sabiduría y los llevaron a la corte. Bueno, la historia relata así, pero siempre habían los que no los aceptaban y le tendieron pues como una trampa. Y al rey le dicen, saca un decreto, ya un decreto, donde si alguno ora o pide a algún otro Dios que no seas tú, o tus dioses, le dicen al rey, en el rey Nabucodonosor, un decreto en el tiempo de un mes. Pero ¿qué hacía Daniel? Oraba, ¿cuánto? 3 veces al día. Allí, en el cautiverio, en una tierra lejos, donde había sido llevado cautivo, con otros más, por supuesto, pero estaba con 3 amigos, jóvenes. Qué bueno es la historia de estos jóvenes. Tenemos mucho que aprender, jóvenes, y todos. Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y los que le acusaron dijeron, rey, no obedece ese Daniel el decreto que ha sacado. Decía el decreto, si no obedecen sean echados en el foso de los leones. Y el rey les llama y les dice, pero al final lo echan. La historia lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué pasó con Daniel? Lo echaron en el foso de los leones hambrientos. Es en el capítulo 6 de Daniel. Ahí está. Daniel seguía orando. No cedió, no tuvo temor del decreto que habían sacado. Lo hicieron para acusarla sin causa, por envidia, ¿ya? Porque a Daniel fue encontrado más sabio que los sabios de aquella región. Y el rey lo puso sobre todos sus, ya, encima de sus, que le colaboraban también. Daniel oraba. Y le dijeron al rey, Daniel, los hijos de los cautivos que has traído, no respeta el decreto que ha salido, el edicto, sino que 3 veces al día se pone a orar. Hace su petición. Cuando el rey se enteró, dijo, rey mandó
que le echaran en el foso de los leones. ¿Qué pasó? El rey estaba preocupado toda la noche, pero al día siguiente el mismo rey va y le dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Daniel, el siervo del Dios viviente, tuyo, que continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque nos acusen falsamente, Dios por nosotros. Sacaron a Daniel, no había ninguna lesión. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios, que es nuestro Dios también. Y mandó a echar al foso de los leones a los que le habían acusado falsamente. Ay de los que acusan a los justos falsamente. Mía es la venganza, dice el Señor. No te defiendas. Apenas les estaban entrando esos que le acusaron, los leones estrujaron sus huesos. Dice la historia en Daniel, lean, jóvenes, tienen capacidad, y todos, Daniel. Y otro ejemplo de jóvenes, los 3 jóvenes, que con ellos había sido deportado a Babilonia. Ellos también fueron acusados. Los 3 jóvenes. Eso está en el capítulo 3 de Daniel. El rey, el rey Nabucodonosor, con Daniel era el rey Darío. ¿Ya? En esta ocasión de los 3 jóvenes, estaba el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro cuya altura bueno, ahí hay unas medidas, pero se entiende que era grande, una estatua. Y dijo a sus gobernadores, a sus sátrapas y consejeros, que cuando se escuche la música de los tamboriles, muchos instrumentos de música, todos se postren ante la estatua que había en la inauguración. Al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, todos deben postrarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y decía la orden o el decreto, decía, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, era el decreto. Pero ahí estaban los 3 jóvenes. Tenemos que aprender mucho, jóvenes, y nosotros también. No se postraron. Todos se postraban menos 3. Y le acusaron al rey. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre tus negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes eran? A estos nombres le habían puesto ahí. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos no se postran delante del estatua. El rey los hizo llamar y les dijo, ¿es verdad que cuando suena la música y ustedes no se postran? ¿Están dispuestos? Les dio una oportunidad. ¿Están dispuestos cuando oigan el sonido de los instrumentos, se postren? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Qué fe, hermano! Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Directamente le dijeron, con respeto, no, oh Rey, pero con fe. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira y dijo: calienten el horno de fuego 7 veces más calor, más fuego de lo acostumbrado. Y cuando los echaron, los que le echaron se quemaron, pero cayeron adentro, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey miró adentro del fuego, no sé cómo, pero dice que miró, y dijo: han echado a Sadrach, Mesach y Abednego, y atados, dice, dentro del horno de fuego. Y el rey dijo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo, mirando el horno, entendemos, y él dijo: he aquí, yo veo 4, no son 3, 4 varones sueltos, no están atados, que se pasean por medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, el Señor mismo, paseándose en el horno calentado 7 veces más. Mandó a sacarlos, urgente. Y les dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, reconoció: salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y todos los que habían acusado, y le vieron que ni su cabello se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces Nabucodonosor el rey dijo: reconoció que hay un Dios, el Dios de estos jóvenes, el Dios de los judíos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. La historia sigue. Ese es el remanente, un remanente escogido por Dios. Qué hermoso ejemplo de esos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Digamos amén. ¿No hay jóvenes? ¿Todos son viejitos? Miren estas historias, lean. Y no solamente hay que leerlas, sino hay que ver el propósito de Dios. Dios es el Dios de Israel y mucho más del remanente escogido por gracia. Resto también se llama. Es un grupo, no sé cuántos, pero compone cuántos. Remanente escogido por gracia. Volvemos a Romanos. Romanos 11. Entonces dice, en el 11:3 apenas estamos, hasta el 5.
Así también, y muchos ejemplos más hay en la Biblia, muchos otros ejemplos. ¿Ya? En este tiempo también habla en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, de Ana, una profetisa anciana que oraba en el templo. Bueno, aquí está en el Romanos 11. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y entonces viene la pregunta en el 11:7 de Romanos: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué lo endurece? Lo dice el siguiente versículo, 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y sigue hablando. Y dice luego 11, dice así. A ver, ayúdenme, ¿ya? El 11 de Romanos, todos, 2 y 3. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ha tropezado Israel? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Esto tenía propósito de Dios. No han tropezado. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo gentil, y su defección la riqueza de los gentiles, de donde venimos nosotros, cuanto más su plena restauración en el futuro van a ser restaurados. Y Pablo dice, miren, el versículo 13, Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles en este tiempo. Está escribiendo a los romanos, en este tiempo de la dispensación de la gracia. A vosotros os hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo, apóstol a los gentiles. El Señor Jesús tenía sus 12 apóstoles en los días de su carne. Era judío. Pero Pablo es apóstol a los gentiles. Y sigue hablando. Ahora, un poco más adelante. Oportunidad para los gentiles. Habla una comparación con una advertencia después con un árbol. Pero vayamos al 22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Muchos creen que Dios es amor, me va a estar comprendiendo. Dios también es severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero por la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, si no obedeces a lo que Dios dice.
Ahora el 25 dice así: porque no quiero, hermanos, está escribiendo a la iglesia ahora, porque no quiero, yo soy apóstol a los gentiles, dijo el 25, ahora, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, un misterio, es algo escondido antes, desde antes, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tenía un misterio escondido desde tiempos eternos. Ahora no sean arrogantes, ahora ha sido revelado la iglesia. Israel endurecido en parte, ¿no? Hemos visto que se salvan los que son escogidos, pero en parte dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles para salvación. Aquí la plenitud de gentiles es igual a elección. Dios elige un número conocido por Dios. Esa plenitud, Dios lo conoce, nosotros no. El número de los que se salvan, Dios lo conoce. Se está esperando que el número se complete, así lo entiendo, hasta que haya entrado la totalidad, el número establecido en la iglesia de entre los gentiles. Un número conocido por Dios. Y luego que se complete el número, el 26 dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Está escrito eso. Una vez que se complete la plenitud de los gentiles, la iglesia, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y así habla. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, elegir Dios, son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Eso, por causa de, ahí dice, cuanto a la elección, porque Dios elige, y lo dice en el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios lo dijo y lo va a cumplir. Irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Dice el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, está hablando a los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Fue oportunidad para los judíos, para los gentiles. Así también esto ahora han sido, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y este versículo, mire el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
va a terminar de esta manera y vamos a terminar con esta porción que es una doxología, dice. Una doxología es una adoración, alabanza. Único Dios verdadero, que hace todas las cosas según su propósito y según su voluntad, porque Él es Dios. Dice así, va a terminar con doxología. Pablo, como impactado por todo esto, que hace Dios, porque es Dios. 33 y hasta el 36, dice así, resumiendo esto que ha hecho esta exposición, dice, oh profundidad, mira, está con un signo de admiración, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿O quién le dio a él primero? Está diciendo de quién aprendió para que le fuese recompensado. El 36, todos, el 36, resumen, final, a la voz de 3, 2 y 3, que de Él, Y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. solamente a Él. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar con la Biblia. Vamos a leer todavía, en la pantalla pueden leer esa parte. La doxología, con la cual termina la exposición doctrinal en cuanto a qué pasó con Israel en este tiempo y qué va a ser en el futuro. Fue oportunidad para nosotros y aquí estamos. Y entonces Pablo expresa él mismo. Todos lo leemos, el 33 al 36, a la voz de 3, con fe y así como está escrito, con los signos de admiración e interrogación. A la voz de 3, 33 al 36. Está hablando de la gloriosa sabiduría sin igual de Dios. Ese es Dios. A la voz de 3, 2 y 3. Oh, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que? Porque de Él y por Él, para Él, a Él, a nadie más, solamente a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre, Él es Dios. No hay otro como Él. Él es el Dios soberano. Y a su nombre. Y a su nombre. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.